trabajo en el Ministerio de la Cohesión de los Territorios, en una oficina que maneja grandes operaciones de urbanismo en Francia, en ciertas partes, digamos, estratégicas. Y entonces seguimos esas operaciones que son llevadas a cabo por agencias de operaciones de ordenamiento. Entonces seguimos la actividad y controlamos la actividad de estas agencias. Bueno, nosotros básicamente venimos a compartir un poco la forma en que hacemos las cosas en Francia, o sea, precisamente a través de esas agencias de ordenamiento, porque nos parece muy importante que entre la planificación y el desarrollo inmobiliario haya una estructura que puede llevar a cabo proyectos a muy largo plazo. Entonces, bueno, eso es un término de herramienta, lo interesante que es. Luego también platiqué de cómo, pues de la economía, un poco del marco jurídico del ordenamiento urbano y en particular de la forma que hay de recuperar o de captar el valor que se está creando precisamente para financiar el proyecto. Entonces es una perspectiva un poco hardware, o sea, no es el contenido, sino lo que contiene el marco. Entonces eso puede parecer un poco seco. Entonces, y de hecho fue muy interesante y complementario con las otras intervenciones que tuvieron una perspectiva más de proyecto urbano realmente. Entonces, y vimos salir muchos temas muy fuertes para la zona del aeropuerto, que es lo del agua primero, los riesgos y el riesgo sísmico en particular. Entonces, luego, pues como estamos todavía muy... O sea, la idea del proyecto ya está empezando, todavía hay muchas posibilidades, entonces pues lo que estamos viendo es más el proceso que se tiene que concretizar para llegar a un proyecto compartido. Y lo de la participación ciudadana que vimos hoy en la mañana también tiene que ver con esto, de cómo asegurar una legitimidad al proyecto. Entonces, bueno, eso hace parte también de nuestras problemáticas porque lo de la participación es un tema muy fuerte y el marco jurídico en Francia es impone esa participación más y con exigencias de verdadera participación, no solamente lo vamos a hacer porque hay que hacerlo, pero entonces eso se está desarrollando y yo creo que es un tema así muy fuerte para el aeropuerto. Y luego sobre pues, qué tipo de proyecto, que es la pregunta, pues yo creo que es todavía muy abierto, pero la idea del parque pues parece que tiene una cierta fuerza, sobre todo en la sociedad civil, y eso, o sea, se tiene que tomar en cuenta de una forma u otra, pero yo creo que es bastante realista como perspectiva. Estaba viendo que, por ejemplo, en París tenemos dos parques, que es Boulogne y Vincennes. Uno mide 900 hectáreas, el otro 1000 hectáreas. Entonces, para una ciudad como México no es nada estúpido tener un parque de este tamaño, que sería complementario con lo de Chapultepec. Y además, bueno, el reto también de este proyecto es de romper con la fractura territorial y social que existe y que corta la ciudad en dos. Entonces, bueno, el proyecto al final tiene que integrar todas esas problemáticas del agua, de todas las problemáticas técnicas, la construcción sobre un terreno que no es estable. O sea, fue muy interesante, por ejemplo, la idea de construir edificios de madera, pero tampoco van a poder ser edificios muy altos porque hay el riesgo del temblor, o sea, sísmico. Entonces, pues primero, o sea, es la riqueza pues de poder compartir unas perspectivas y culturas muy distintas. Entonces, para mí fue la verdad, muy interesante de ver cómo se pueden hacer las cosas, por ejemplo, en Detroit, o sea, donde es un desierto institucional casi, y entonces favorece de cierta forma la espontaneidad y la creatividad ciudadana. Y de hecho me pregunto si en un medio institucional
o sea, completo, o sea, se puede hacer este tipo de participación, pero es muy interesante tomar inspiración de estos modelos, porque de hecho nos da un ejemplo de una verdadera participación, o sea, no hay más participación que en este caso, porque realmente todo el proyecto no es una participación a un proyecto, sino que hacen el proyecto y su factibilidad desde el principio. Entonces, eso me pareció muy interesante. Luego hubo la perspectiva pues, de los paisajes, de la arquitectura, y bueno, eso no es mi tema de predilección, pero también es pues sí, la forma de tener un barrio integrado, abierto, o sea, que romper las fronteras son, yo creo, ejes que se tienen que determinar de cierta forma el proyecto. Y qué más que platicamos. No, pues todavía, o sea, no tengo las cosas muy, pero la riqueza de poder compartir eso es muy importante, yo creo, porque nos abre las perspectivas.